Hola, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas. Y antes de entrar en materia, ustedes pueden encontrar estos libros en el Portal del Villegas, la tienda. Hay un precio muy especial. Vamos a terminar con esa edición. No tenemos previsto, por lo menos ahora, una tercera edición. No creo. Estamos preocupados ahora del libro Valparaíso y de algún otro libro que tengo ya listo. Y por lo tanto, si hay una tercera edición, no sé, tal vez la haga, tal vez la ponga más al día, tal vez haga otra cosa. No quiero estar simplemente haciendo refrito. Las cosas ya ocurrieron y van a ocurrir otras que van a traer mi interés y el de ustedes. Así es que, si están interesados en este libro que está totalmente vigente, como lo muestra la historia política de nuestro país cada día, está en el Portal del Villegas. Y ahora quiero entrar en materia con un evento que ocurrió hace 35 años, el 26 de abril de 1986, en la planta nuclear soviética de Chernobyl, donde se intentó en la noche de ese día un experimento que podía o no hacer el reactor en ciertas condiciones. La cosa se les escapó de las manos. Hubo una explosión, no una explosión nuclear, simplemente el vapor de agua recalentado, porque empezó a producirse un fenómeno de calentamiento, hizo romperse el núcleo donde estaban las barras de uranio. Y esa explosión en sí misma mató a algunos funcionarios de la planta. Y, en fin, ustedes conocen la historia, los que la conocen. Algunos habrán visto una serie excelente que se estrenó el año pasado, me parece, y debe estar disponible, supongo, en alguno de los sitios de internet. Y fue un accidente derivado básicamente de los déficits del régimen soviético. No lo digo esto por partidismo, como algunos creerán, sino que es un hecho científico. Las plantas nucleares se pueden diseñar de distintas maneras en términos de obtener una seguridad máxima, dado lo que significa tener un reactor nuclear activo. Los soviéticos hicieron una planta con un diseño poco seguro para ahorrar dinero. Una planta que no tenía, como tienen todas las plantas que ustedes pueden ver en fotografía o en documentales en el mundo occidental, y ahora también supongo en Rusia, un domo, una cubierta, una especie de cofre que encierre todo lo que hay allí, cosa de que cualquier cosa que pase quede contenida por ese domo, por esa cúpula tremendamente reforzada, además, para resistir cualquier cosa. En Francia, por ejemplo, las centrales nucleares, que nunca han tenido un accidente, están protegidas por un domo capaz de resistir el impacto de un avión, como el avión que se estrelló en las Torres Gemelas. En Rusia no, era como una fábrica común y corriente, con un techo normal. Entonces todo eso voló y empezó la contaminación que mató a un número indeterminado de personas, porque hasta el día de hoy, 35 años después, no hay claridad. Desde luego, el Partido Comunista de la Unión Soviética, en ese entonces, incluso bajo la dirección de Mikhail Gorbachev, es decir, en un periodo en que supuestamente la Unión Soviética se estaba abriendo un poco más, mantuvo secretismo, en lo más que pudo, tal como ocurrió ahora con la pandemia con los chinos. Los regímenes de este tipo, ya vamos a explicar por qué, tienden al secretismo. Ocultó que había habido un accidente durante varios días, cuando ya no se pudo seguir ocultando, porque todo el mundo occidental había detectado esto por imágenes de satélite, por radiación, por un montón de síntomas. Tuvieron que aceptarlo. Pero dijeron que habían muerto algo así como 11 personas nada más por la explosión. Después fueron reconociendo más muertos y han llegado, creo que, a los 50 y algo. Pero ¿cuántos murieron meses o años después por la radiación? Es la cuestión. La explosión misma no fue tan inmensa como para matar
por la onda de choque o los fragmentos a mucha gente. Mató a los que estaban ahí. El problema era y es la radiación, la radioactividad. Hay muchísimos cálculos y se discute hasta el día de hoy, según quién los hace. Según la Organización Mundial de la Salud, en un estudio que se publicó el año 2005, habían muerto hasta esa fecha, 9.335 personas por enfermedades, cáncer, básicamente derivado de exposición a la radiación. Es decir, gente que o vivía al lado de la planta o en ciudades cercanas como Pripyat, a unos cuantos kilómetros de la planta, o la gente que trabajó primero para apagar el incendio, los bomberos, después lo que se llamó los liquidadores, que fue más o menos a lo largo de muchos años, más o menos 500.000 de personas estuvo trabajando para liquidar, básicamente para enterrar el entuerto, para tapar los focos de radioactividad, para tratar de eliminarlo o por lo menos cubrirlo, porque la radioactividad no se puede eliminar. Usted no puede eliminar un elemento que está generando rayos alfa, beta y gamma porque es radioactivo. Usted no puede entrar a la estructura atómica del uranio para terminar con su radiación. Usted lo que puede hacer es tapar eso, por así decirlo, encofrarlo. Hay otras estadísticas que hablan del orden de los 60.000 muertos. Y quién sabe, depende de cómo se defina, de cuándo se empiece qué clase de enfermedades se asocian a la radiación. Por ejemplo, entre los liquidadores, estos 500.000 individuos, 600.000 individuos que participaron encofrando los restos radioactivos, todo se convierte en radioactivo cerca de la radioactividad. Hay una tasa enorme de suicidios. Ustedes dirán, ¿por qué? Por las experiencias que vivieron ahí. Tuvieron meses, años trabajando en eso, con la sensación de que se estaban envenenando, viendo quizás a algunos compañeros caer enfermos. Muchos suicidas, como ocurre después de las guerras, con los veteranos. ¿Qué ha pasado con Chernobyl ahora? Porque esa es una zona desierta, o estaba desierta. Se convirtió en un paraíso natural, estimados amigas y amigos. La naturaleza volvió. Hay documentales, y los invito a verlos, muchos documentales sobre Chernobyl, el Chernobyl de hoy, o el Chernobyl del año pasado o antepasado, lo mismo. Y es bastante impresionante ver cómo la naturaleza recuperó su espacio en medio de los edificios abandonados, destruidos, medio derrumbados, corroídos. Crecen árboles, crecen plantas. La fauna también ha aumentado, ha crecido, ha vuelto la vida. E increíblemente han vuelto los turistas. Se inició una actividad turística. Bueno, ahora está suspendida por la pandemia, pero ¿pueden ustedes entender que hayan personas que van de turistas a Chernobyl? ¿Hasta qué punto, se pregunta uno, llega el ocio del turista estándar, que arrancando de su ocio, o sea, de sí mismo, porque el ocio está dentro de uno, ¿no? Cuando uno es incapaz de usar el tiempo productiva e interesantemente, entonces uno se aburre. Y ahí empieza el turismo, a darse vueltas para acá, para allá. Entonces hay mucha gente que ya agotó los resorts, las tomateras, las fiestocas, el sexo, los barquitos estos donde es pura fornicación y alcoholismo. Entonces ahora encontraron que lo entretenido era ir a Chernobyl. Impresionante. Para mí Chernobyl significa muchas cosas, como para todos los que éramos ya mayores, viejitos incluso en esos años, que fue un drama tremendo. Uno de mis primeros libros, mi segundo o tercer libro que publiqué, lo dediqué a los bomberos de Chernobyl, que yo considero que son de la gente más heroica de la cual he tenido conocimiento. Porque el héroe es el que pone su vida en riesgo, su salud, a sabiendas, ¿no? No alguien que le pasó algo, sino que el que va a sabiendas. Los bomberos de Chernobyl sabían a qué se enfrentaban.
y de hecho fueron declarados todos ellos héroes de la Unión Soviética. Muchos murieron, prácticamente todo. Así que yo dediqué un libro a eso. Mi libro da lo mismo, no sirve de nada, pero quería hacer algo y se me ocurrió eso. En estas tragedias terribles uno ve, como se dice, y es un cliché, lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Estaban los mentirosos, los funcionarios del partido tratando hasta el último minuto de tapar el problema para no quedar mal con su jefe, y tapando el problema significaba impedir que la gente arrancara de la radiación muchas veces. Ustedes pueden ver eso en esta serie tan estupenda, que por supuesto en Rusia, que todavía mantiene muchos de los reflejos condicionados del comunismo, rechazan, y creo que están haciendo, si no terminaron ya, una serie sobre Chernobyl, donde por supuesto los culpables son los norteamericanos. Ellos habrían sido los que sabotearon la planta. Fue un evento tremendo. La cantidad de radiación que expelió ese sitio, el humo que salía de ahí, del incendio, todas las partículas que levanta el aire caliente, el humo, iban cargadas de radioactividad, es cientos de veces mayor que la que produjo la bomba de Hiroshima. Reveló también la naturaleza del régimen soviético, incluso con un hombre como Gorbachov al timón. El secretismo, la ineficiencia, el carrerismo dentro de las estructuras verticales del partido, la hipocresía, todo eso. Todo esto ustedes lo ven bien en esa serie, que por supuesto hay interesado en decir de que todo esto es una invención imperialista, pero fue así. Fue así. Porque esta serie, entre paréntesis, no se hizo sobre la base de un guionista que se le ocurrió poner cualquier cosa. Está basado en los testimonios de las miles de personas que vivían ahí, o cerca, y que tuvieron que huir. Ustedes pueden ver algunos de estos testimonios hoy, o ayer, en BBC y en otros canales de noticias en la internet. Así es que, ¿cuántos muertos hubo? ¿Cuántos muertos habrán? ¿Qué lecciones se sacaron? La energía atómica es peligrosa, muy peligrosa. Creo que el accidente de Chernobyl fue por lo menos uno de los factores que ayudaron a empujar los movimientos verdes en Europa para, como ocurre en Alemania, ir cerrando plantas nucleares y ir entregándole la tarea de producir energía eléctrica a estos sistemas que han surgido después, ¿no? Estos sistemas no convencionales, aprovechando la fuerza del viento, etcétera, todas esas cosas, los paneles solares, toda esa industria que ha ido creciendo más y más. Y dicho eso, acerca de Chernobyl, que reveló el heroísmo de gente común y corriente, ¿no? Porque estos bomberos no eran Superman, no eran personas que venían marcados en la frente con un signo de heroísmo, eran bomberos. Bueno, todos los bomberos, en cierto sentido, tienen adentro de su corazón una hebra siquiera de heroísmo, porque combaten el fuego, que es tremendo, una bestia feroz. Y le tengo una gran admiración a todos los bomberos. Pero lo interesante es esto, cómo personas que no tenían nada especial, salvo esa hebra quizás, aceptando su deber, son capaces de hacer lo que hicieron en Chernobyl, o lo que hacen cuando se meten en medio del fuego a rescatar a una persona, una mascota. Hay algo en los seres humanos que nos redime en estos actos, que son aislados desde luego, de heroísmo, que nos redime de lo poca cosa que somos por lo general, porque esa es la realidad. ¿Cuántas veces hemos visto en Chile, hemos leído la noticia de alguien que pereció porque se arrojó a un río tratando de rescatar a un niño, sin pensar en el riesgo? Hay algo que, después de que uno ha hecho el catálogo completo de las bajezas de la raza humana, el egoísmo, la brutalidad, la codicia, la
el abuso, la estupidez que abunda tanto. Todas esas cosas son ciertas. Yo no puedo hacer un catálogo interminable, pero hay un momento en que ese hombre común y corriente, que ha sido codicioso, ambicioso, pequeño, desleal, como es la mayoría de la gente, tiene ese rapto que lo redime, ese momento que lo redime. Y ahora voy a mi primer bloque antes de entrar en las materias nacionales, estimados amigos, y parto el bloque con Salinas y Ojeda, que ustedes encuentran en salinasyojeda.cl. Ya saben que es un bufete de abogados que se especializan en casos civiles. Casos civiles son la mayoría de los que usted puede afrontar el día de mañana, o que ya está afrontando. Por ejemplo, voy a darles el ejemplo de siempre. Los temas de herencia, por Dios, eso sí que se litigan, pero a todo dar, la gente se entierra en cuchillo por heredar el televisor del año 60 del fallecido. Y si hay más recursos, si hay plata, si hay un fondo, si hay alguna cosa, lo he visto cercanamente, yo aquí últimamente. Realmente la gente se pone miserable y no tienen oportunidad de convertirse en héroes, lamentablemente. Sí, son miserables de principio a fin. Después están los temas de divorcio. En fin, hay montones de temas civiles y como estas cosas llegan a una corte, más vale llegar bien asesorados. Para eso está Salinas y Ojeda. Ustedes encuentran este buffet en salinasyojeda.cl. Tienen un sitio web. Y otro sitio web que les recomiendo visitar es inviertaenusa.cl, una compañía chileno-norteamericana que lo lleva a invertir en Estados Unidos de forma completa y total. Es una asesoría completa y total. Parte esta empresa ofreciéndole a usted 3.500 franquicias, fuera de las que usted pueda conocer por su cuenta, 3.500 franquicias que tienen en su portafolio. Enseguida le ofrecen cientos de ofertas inmobiliarias, casas, departamentos, terrenos, playas, etcétera, en Estados Unidos. Le consiguen cuenta corriente en bancos norteamericanos. Se consigue financiamiento hipotecario. Lo asesoran para las inversiones. Lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos. Todo. Incluso, si usted quiere irse a trabajar allá, le consiguen una visa de residente. Inviertaenusa.cl. No es COVID. Yo tengo un problema de salud que se remonta a mi adolescencia, que se llama algo así como quiasma faringio. Que tengo un problema en la faringe que de repente con cualquier cosita que se me cruza con una miguita de pan, antes me comí un postre que traía unas cositas, empiezo con esto. Ya se me va a pasar. Y tenemos Controller, otra empresa que usted tiene que tomar en cuenta, sobre todo si usted gestiona o dirige una empresa y tiene la correcta sensación que su parte de gestión está funcionando más o menos. Controller es una empresa fundada por contadores auditores que trabajaron en el tema de revisar la gestión en empresas de gran tamaño en Estados Unidos. Conocen esto a la perfección, tienen el software más adelantado, entran a su empresa, la revisan y van a encontrar de inmediato los problemas de gestión que usted puede resolver y optimizar y hacer más rentable su empresa, más eficiente. Aquí están los datos, comuníquese con ellos, no le va a costar un peso comunicarse en primera instancia con ellos y vea qué pueden hacer por usted. Como ustedes saben, no era difícil adivinar, creo que más o menos le adiviné, ¿no? Yo ayer no había escuchado el discurso presidencial, pero no era difícil. El gobierno mantiene su demanda al Tribunal Constitucional por el proyecto del Congreso, pero eso no es lo importante. Como alguien me señaló, usted se equivocó, ya había llevado el gobierno al Tribunal Constitucional, sí, pero lo importante no es cuándo se lleva, sino cuándo se deja y cuándo se retira. Entonces, el gobierno tratando de eludir un enfrentamiento en el Tribunal Constitucional con el Congreso, generando entonces una batalla institucional ahí, cosa muy jodida, como expliqué ayer, creo haberla explicado,
Entonces presentó su propio proyecto de retiro de este tercer 10%. Le trae, como los juegos de cartas, ¿no?, su escalera y otra más, su carta y otra más. Le trae un bono de 200.000 pesos para quienes en el fondo ya no tenían nada que retirar, estaban en cero. Incluye el proyecto de subir a 2%, o sea, subir un 1%, o sea, subir al doble, la cotización que está a cargo del Estado y la del empleador. Cada uno ponía un 1%, ahora pondrían un 2%. Para tratar, además, de ir rellenando sus fondos vacíos. Porque el tema de la pensión sigue vigente, ¿no es así? La gente se va a jubilar tarde o temprano. Y lo mismo con rentas vitalicias, las mismas ventajas, los mismos beneficios. El evento en que el presidente anunció esto pretendía también tener un significado, mandar un mensaje de unidad, porque el presidente lo hizo o quiso hacerlo con toda la gente, no solo con sus ministros, sino que con todos los partidos de Chile Vamos, pero Evópolis se restó. Se restó porque les parece que la solución correcta a este problema de tantas familias era un ingreso solidario de emergencia con fondos públicos y no recurriendo a fondos privados, porque eso es en verdad lo que está ocurriendo para los que todavía les queda algo en sus cuentas de ahorros previsionales. Consideran que no corresponde que la gente se salve hoy saqueando su futuro. Que esto no es la forma institucional de resolver el problema. Por lo tanto, como piensan eso, no podían estar avalando, aunque solo fuera con su presencia, el discurso presidencial. Y las razones de Evópolis son absolutamente lógicas. Así como la postura de la izquierda es totalmente hipócrita, y me voy a explicar por las dos cosas. Es lógica la postura de Evópolis de que no tiene sentido hacer lo que el refrán dice, vestir santos desvistiendo otro. O sea, que la gente use su propio dinero, el dinero que estaba ahorrado, y lo gaste ahora y se quede sin nada para mañana. Que debió el gobierno haber creado un fondo con fondos públicos, un fondo de emergencia como otros que ha creado, pero más masivo, más universal, etc. Eso es absolutamente lógico. Complicado, difícil, pero la pandemia es la pandemia, hay que enfrentarla como sea, como una guerra, que se gasta lo que nunca se pensó gastar, pero es necesario. Evópolis tiene toda la razón desde el punto de vista de las cifras, de los números, de los argumentos. Pero se está enfrentando con una situación en que esto está más allá o más acá de las cifras y los argumentos. Este es un tema político. El gobierno quiere aparecer como siendo él, finalmente, el que va, si es que aceptan su proyecto, cosa que viene otro tema, el que va a ese acto de generosidad consistente en regalar lo que es del otro, o dejarlo sacar, y ganarle la mano a la oposición, o sea, un tema político. Y estas 200 lucas adicionales ayudan a eso. Y la oposición, por su parte, también está interesada en simplemente echar abajo la institucionalidad. Pues eso es todo. No creerán ustedes de que se está beneficiando a la gente haciéndola que saque su propio dinero. Y me parece el colmo de la hipocresía que quienes hacen tal cosa en los dichos con que justifican estos proyectos aparezcan poco menos que como dadores, como beneficiarios del público, cuando el público en el fondo se está perjudicando a pocos años plazo. Este es un tema político. Por un lado tenemos un gobierno que intenta sobrevivir políticamente, por lo menos estar con la nariz fuera, y por otro lado tenemos una oposición que quiere destruir el régimen neoliberal, porque lo quieren, ustedes saben, superar. Nunca explicaron cómo lo van a superar, pero por lo menos y por el momento, antes de saber qué se va a construir, hay que demoler lo que hay. Entonces, para ellos tampoco valen los argumentos.
Lo que les interesa es demoler. Y ya de hecho, Pamela Giles está anunciando un cuarto o quinto retiro. Así es. Entonces, las razones de Evópolis, que yo las encuentro como razones, son absolutamente impecables, se tropiezan contra un muro. El muro de la lucha política. En la política lo que interesa es, como lo he dicho tantas veces, la cuestión del poder. La cuestión del poder, amigos, y no la cuestión de la verdad, no la cuestión de la razón, no la cuestión de las cifras, y desde luego no la cuestión del beneficio del país y de la gente. A pesar de que todo el mundo saca a relucir a la ciudadanía. La ciudadanía quiere esto, la ciudadanía quiere lo otro. Pero a la ciudadanía se la pasan por el forro los pantalones. Aquí de lo que se trata es, como dijo Tellier, de propinarle una derrota a la derecha, los otros quieren propinarle una derrota a la izquierda. Y lo único que están haciendo es propinarle una derrota al pueblo chileno. Y quizás por cuánto tiempo. Entonces, vamos a ver. Ahora, ante esta proposición del gobierno, ante este proyecto que entiendo que se va a discutir hoy o mañana, va a llegar a la sala, los senadores de oposición ya dijeron que no, simplemente. No nos interesa. Nosotros queremos que se vote, que se siga con nuestro proyecto, que ya se aprobó acá en la sala, y el gobierno tiene que dejar su porfía y tiene que seguirnos. El gobierno no es nadie, Piñera no es nadie, que se creen que están gobernando, ya no gobiernan desde el 18 de octubre, o si ustedes quieren poner una cifra, la cifra de ese gran acuerdo, según la viene, pongámosle el 15 de noviembre, entonces del año 19. Entonces, el presidente Piñera ha intentado eludir esta batalla institucional en el Tribunal Constitucional, pero parece que no va a poder eludirla. En alguna parte va a librarse este combate. Va a tener que ser en el Tribunal Constitucional, supongo. Va a tener que ser, las cosas seguir ahí. La izquierda hace rato, lo he dicho, huele el humo del asado que se quieren fagocitar. Hace rato que piensan que el salto al cielo está a la vuelta de la esquina. Que un esfuerzo más, camaradas y compañeros, y vamos a derrotar a la derecha. Vamos a derribar el neoliberalismo y vamos a crear... ¿Vamos a crear qué? No se sabe, pero vamos a crear alguna cosa. Que ya veremos más adelante. Mientras tanto, hagámonos del poder. Eso es un hecho concreto y real que nos favorece. Ahí veremos qué es lo que construimos. En cuanto al presidente y su gobierno, supongo que quieren llegar al final de la jornada sin que los cuelguen de un farol, sin que los traten de hacer renunciar, sin que los acusen de problemas de salud, sin que se genere una situación brutal, sin que los camaradas y ayudistas internacionales de la oposición inicien campañas para cerrarle los fondos y los negocios al señor Piñera. Quieren salvar lo que se pueda. Sálvese quien pueda, sálvese lo que se pueda. Entonces, los argumentos, las razones, los números, solamente son usados cuando sirven como instrumentos en esta lucha política. No valen per se, valen como armas arrojadizas, como una piedra. Así que esa es la situación, estimados amigos, en esta materia. Está la cosa por verse, qué va a ocurrir. Me imagino yo que en estos días vamos a seguir viendo nuevas reacciones. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno ante esta negativa? Creo que son 25 los senadores de oposición que dijeron, no señor, no, queremos nuestro proyecto ya aprobado, y probablemente le van a hacer tapa al del gobierno, es probable. O tal vez no, tal vez el gobierno logre conseguir el apoyo de algunos senadores y consiga, no sé con quién, raspando la olla, los votos necesarios. Está por verse, lo vamos a ver cuando llegue el momento. Lo que sí ya se está viendo y no está por verse es que estamos ya entrando de nuevo en el territorio del conflicto agudo político.
Este periodo que hemos pasado con la pandemia ha sido, por así decirlo, una especie de entretiempo largo. Todo ha estado medio parado, paralizado, y los conflictos han existido todavía, políticos, etcétera, usando de elemento de lucha, digamos, la pandemia misma. Pero ya estamos volviendo de nuevo al área donde realmente se ventilan las cuestiones políticas revolucionarias o contrarrevolucionarias, que es el plano institucional. Es ahí. Ahí. Ahora, en otro nivel, estimados amigos, están pasando otras cosas menos visibles, que no les puedo contar, y que tienen que ver con la acción para controlar algunos elementos activistas por aquí y por allá, pero no les puedo contar nada de eso. Más adelante. Y paso ahora a otro bloque para asegurar por lo menos parte de sus recursos financieros. Una muy buena idea es ir a compreoro.cl y comprar una cantidad de plata o de oro. Este lingote chiquitito de oro o este lingote más grande de plata, o los dos. Y en la cantidad que a usted le parezca conveniente y que se pueda comprar. Estas dos cosas, metales preciosos que tengo en mis manos, también las puede tener usted en sus manos, las puede tener en una maleta, las tiene en su poder físicamente y no virtualmente flotando en el éter, en el mundo de los computadores, de los servidores. Estas son cosas físicas que usted las transporta, las lleva a cualquier parte y que son valoradas bien y recibidas en cualquier parte. Esa es la gracia que tiene el oro y la plata, los metales preciosos, como pueden ser las joyas. Oro y plata, estimado amigo, compreoro.cl. Tenga parte de sus recursos en una reserva física como esta para cualquier eventualidad. Es un buen consejo, creo. Otro buen consejo: aprender inglés de una vez por todas. Sí, pues. ¿Cuántas veces usted ha tratado, dijo, voy a aprender inglés, voy a ir a la academia voy a ir al instituto no sé cuánto para estudiar inglés? Y no fue, o fue unas pocas clases, se aburrió, no aprendió mucho. Ahora puede aprender bien con Entrena Inglés. Es una academia formada por profesores de inglés que hablan inglés, enseñan en inglés, o sea, le enseñan el inglés como debe enseñarse el inglés, con todas las técnicas pedagógicas de un buen profesor, y online. Usted no tiene que ir a ninguna parte, se sienta frente al computador, como yo estoy frente al que está grabando este programa, y sigue la clase online, mucho más fuerte, mucho más productiva, le saca mucho más provecho. Entrena Inglés online, amigo, no pierda esta oportunidad. Y esta oportunidad tampoco puede perdérsela, porque si la pierde plata. kmmillas.cl, vaya para allá, le van a comprar las millas que usted tiene acumuladas en cualquier compañía aérea, que en cualquier momento se las van a borrar. Esa es una práctica de las empresas aéreas. Esto no es ni un pecado, no es un delito, es una práctica. Ellos le dan y le quitan. Pasado cierto tiempo, usted que tenía 163.000 millas se queda con cero. Antes que eso pase, conviertas a 163.000 millas, si es que tiene tanta, en plata. kmmillas.cl. Se votó favorablemente en la Comisión de Minería un royalty minero, por supuesto, que no es, como ha ocurrido con otros proyectos que se anuncian de una manera más o menos módica, así casi modesta, y luego crecen y se inflan como un furúnculo. Este, en primer lugar, sería un royalty para toda la minería, no solamente, como se dijo, para el cobre y el litio, ¿no? Que para cualquier tipo de mineral que usted explote en una mina, hierro, no sé qué otro, aluminio, uranio, no sé si hay mucho uranio en Chile, creo que no, lo que sea, toda la minería, plata, oro, desde luego. Eso es una cosa. La segunda, es escalable. O sea, parte con un porcentaje, pongamos 2 o 3%,
Pero si el precio del cobre, vamos a concentrarnos en el cobre, sube, pasa por ejemplo de los $2 la libra, que hace rato que los pasó, entonces empieza a subir. Y sube a medida que sube el precio y puede llegar al 75%. Chúpense esa. Alguien dijo, bueno, sí, es una cifra extrema, pero si se llega al 75% es porque está tan caro el cobre que igual los tipos, las empresas mineras van a ganar mucha plata. Mucha plata, menos del 75%, claro. Ahora, ¿cómo evaluar este proyecto? Este royalty. Desde el punto de vista así puramente técnico, matemático, en cuanto a cuánto le beneficia al país. Depende de lo que pase en otros países que producen cobre. Porque efectivamente el consumo de cobre va a crecer, ya está creciendo y por eso que ha subido el valor. Por la recuperación económica, por las nuevas tecnologías como el auto eléctrico que consume mucho cobre, más de las 4 veces que dice, más de las 4 veces de un auto convencional como dijo Lavín, más que eso. El puro rotor del motor eléctrico, una pura masa de cobre, son kilos de cobre. Bueno, sí, pero por eso mismo muchas empresas mineras van a acelerar su producción, van a aumentarla, van a echar a andar yacimientos que quizás no estaban siendo explotados porque el precio no servía y ahora sí van a entrar. Entonces hay una serie de variables. Hay que ver qué impuestos cobran en esos otros países a los que produzcan el cobre y ver si entonces Chile va a seguir siendo competitivo. Claro, las empresas que ya están van a seguir produciendo porque ya están aquí, se resignarán a lo que les cobren, pero dudo que inviertan más plata si pueden hacerlo en otro lado en mejores condiciones. Es tan simple como eso, ¿no? El capital se va a donde hay las mejores oportunidades de obtener renta. Eso no es por maldad, es por matemática, es por lógica. Entonces no podemos saber si este royalty que pretende, digamos, meterle más plata en la faltrinquera al gobierno, al Estado, va a meterle más plata finalmente, porque todo depende de cuánto cobre se produzca y se venda desde Chile para cobrar ese royalty. Si resulta que otro país que tiene yacimientos de cobre recibe las inversiones, o ya tiene inversiones y las hacen crecer, y son ellos los que copan el mercado, entonces, ¿qué va a pasar con ese royalty? ¿Qué es mejor? ¿Cobrar 10% de 1000 o cobrar 75% de 100? En un caso usted tiene 100 y en el otro caso tiene 75. ¿Cuáles son los dos números más grandes? Esos cálculos hay que hacerlos. Pero una vez más estamos viviendo tiempos políticos donde la propensión a hacer cálculos así, con papel y lápiz, con una calculadora científica, es bastante escasa. O sea, aquí valen más las palabras. Entonces, pueden ustedes escuchar discursos como este, que yo los vengo escuchando desde cabros chicos que vienen de la izquierda, que no podemos permitir que los capitales extranjeros vengan a saquear nuestros recursos naturales. ¿Han escuchado esa frase antes? Esa frase es más potente para muchas personas que un cálculo que diga, fíjese que este porcentaje de royalty o de impuesto parece más bajo, pero al final produce más dinero que este otro porcentaje que parece más alto, pero produce menos. Hay que hacer el cálculo concreto, estimados amigos. Vamos a ver. Y permítanme ahora, estimados, contarles de Notarios Press, que es una manera mucho más rápida, mucho más sencilla, menos fatigante, más latera, de obtener sus papeles notariales que necesita. Usted los llena en notariospress.cl en su casa o en su oficina, en su computador, y solo va a la notaría 5 minutos a firmar un papel que ya está listo, firmado por el notario, escrito, hecho, encarpetado, con los chinches, con los corchetes, con todo listo. Usted firma y se va. Notariospress.cl. Para limpiar los pisos de su oficina o de su casa, hay productos especiales de acuerdo a ese piso. No cualquier producto sirve para cualquier piso. SMF tiene los productos para todos tipos de pisos. Así que ya sabe.
Y continúo con mi amigo Ángel Hayes. Si usted quiere vender su propiedad ahora y no el próximo siglo, les sugiero que se contacte con Hayes, que sabe vender bastante más rápido que sus competidores. Fuera de eso, sabe administrar arriendos muy bien y le quita a usted un peso encima. Sabe hacer todo lo que tienen que hacerse en el ámbito inmobiliario y sobre todo vender. Vender a tiempo, que es lo que usted necesita. Ángel Hayes, ahí están los datos, comuníquese con él. Continúo con el ajedrez. Espacioajedrez.com es el sitio donde se puede comprar las cajas o el reloj digital y así hacer que su niño, que su hijo, que su nieto, que empiecen a formar su mente con criterios lógicos, analíticos, que son sin los cuales una persona no llega a ninguna parte, y le sirve a usted, adulto, para mantenerse en buena forma intelectualmente y todo esto entreteniéndose, porque es un juego entretenido, apasionante. Y tiene usted 1.000.000 de maneras de jugar. Hoy en día usted no necesita jugar con una persona presencialmente. Usted puede jugar con personas que están en otra parte del mundo por internet, o usted puede jugar contra programas de ajedrez. Hay miles de programas y son gratis. Una inmensa cantidad de ellos son gratis. Son buenos programas, tremendos programas. Hay algunos programas que son más potentes que el campeón mundial y son gratis. Se llama Stockfish, el programa más potente que usted puede conseguir gratis. Lo baja, lo instala en su computador y juega con un super campeón mundial de ajedrez, que por supuesto le va a sacar la cresta, pero da lo mismo, uno se entretiene igual. Espacioajedrez.com, estimados amigos, entonces entren ahí. Y miclimo.com para tener un clima agradable. Yo en este momento subí mi clima de los 19 grados habituales a los 20. A ver cómo es tener 20 grados de temperatura. Aquí estoy, muerto de la risa, con esta viento que es muy delgada, no es para el frío, ni mucho menos. Y esta polerita que también, y abajo no hay nada, por el pellejo de este anciano nomás. Miclimo.com, amigos, recuerden que hay una promoción, el Outlet Climo para la región metropolitana y la quinta región, los mejores precios con la mejor tecnología. El libro que les quiero recomendar, en el fondo son dos libros, por lo menos la edición que yo tengo. Espero que encuentren la misma edición, no lo revisé. Pero ustedes los libros en sí mismos los pueden encontrar juntos o separados. Son dos libros clásicos relacionados. No es que me esté sonando ni limpiando la nariz, es que me pica de repente, tengo una alergia, ¿ok? Hay gente que me ha retado por esto, porque hago así, fíjense. ¿Podrían ustedes creerlo? Bueno, dos libros relacionados con la Revolución Francesa que, como les dije hace varios programas atrás, yo tengo una biblioteca bastante grande sobre eso. Claro, un cero a la izquierda al lado de todo lo que se ha escrito. Y les iba a ir mostrando libros relacionados con eso. Y eso es lo que voy a hacer ahora. En esta edición hay dos libros que tienen que ver con la Revolución Francesa. Reflexiones sobre la Revolución en Francia, de Edmund Burke, un británico que escribió este libro cuando la revolución estaba todavía andando, todavía no le habían cortado la cabeza a Robespierre, ya estaba el terror desatado, eso sí, en Francia. Y Los derechos del hombre, de Thomas Paine, que es un ensayista, no sé si llamarlo filósofo norteamericano, que analiza eso, los derechos del hombre, un tema fundamental de esos años, en el siglo XVIII. En las reflexiones de la revolución en Francia, Edmund Burke escribió un clásico contrarrevolucionario, dirían ahora. Porque en el análisis de Burke, todo lo que estaba pasando en Francia no tenía sentido. Era simplemente una borrachera de sangre, de violencia y de brutalidad, resultado de la arrogancia de quienes querían cambiar las cosas sobre la base de conceptos abstractos, cuando en realidad, decía Burke, las sociedades van cambiando en forma orgánica, casi inconsciente, por un proceso lento a lo largo del tiempo de cambios en los modos de comportamiento, en las costumbres derivadas de cambio en el ambiente. Él no habló de tecnología, pero lo pongo yo, eso lo agrego. Y esos cambios son, por así decirlo, naturales, porque nacen de las situaciones mismas, no son impuestos por un grupo de iluminados como eran los que hicieron la Revolución Francesa, según el argumento de Burke. Hay muchos puntos interesantes y plausibles en los argumentos de Burke y hay otros que no. Pero vale la pena leer un libro que fue escrito en el medio del fragor mismo de la Revolución Francesa. El hombre, naturalmente, consideraba que Francia estaba pasando por una verdadera pesadilla, y desde luego fue una pesadilla. La cuestión es
aparentemente, uno podría decir que siempre los eventos humanos, los eventos humanos importantes, pasan por pesadillas. Las guerras y las revoluciones a veces van juntas. De hecho, suelen ir juntas. A veces se llaman, en vez de revoluciones, se llaman guerras civiles. Son, parece, el proceso en virtud del cual las sociedades se constituyen, pasan a constituirse de otra manera, a veces progresiva y a veces regresiva. En el caso de Francia, fue progresiva por las razones que examinamos el sábado, porque había detrás realmente un grupo humano que quería plantear, que quería instaurar en Francia el dominio y la vigencia de reglas del juego que hacían posible el crecimiento más acelerado de la economía industrial moderna. Detrás de esa revolución había entonces una fuerza real. Detrás de otras revoluciones hay meramente una reacción, no por la modernidad, sino que en contra de la modernidad. Lo mismo que hablamos el sábado, los movimientos reaccionarios que se pueden cubrir, como ocurre hoy, creo yo, con el progresismo, con un manto de progreso, pero que son en el fondo un proceso reactivo a condiciones nuevas que pueden ser muy brutales para mucha gente, eso es evidente. La historia humana nunca se ha hecho así suavemente. Ha sido y es, da además nuestra naturaleza, los seres humanos, porque en la raíz de todo esto está el ser humano tal como es. Si fuéramos totalmente distintos, obviamente que la historia también ocurriría de otra manera. Entonces, es un clásico. Espero que encuentren esta misma edición. Esta edición es de la editorial Doubleday. Es una editorial. Esto lo compré aquí en Chile, fíjese usted, en la librería inglesa. Hace un montón de tiempo, está amarillando ya el libro por todos lados, lo leí hace 1.000.000 de años. Incluso tiene algunas marcas adentro. Y el libro Tomás Paine, yo creo que ese va a ser más del agrado de los progresistas de hoy en día. Es un libro donde hay más ojos en blanco y cosas así amorosas, como son las que gusta el progresismo. Yo he tenido siempre muchas dudas acerca de los famosos derechos del hombre, ¿no? Si realmente tenemos tantos derechos como se vocifera. Pero en fin, es interesante. Tomás Paine es interesante de todas maneras, y Edmund Burke lo es más, creo yo. Así es que, con eso, estimados amigos, terminamos el programa de hoy. Parece que es un poquito más corto que otros. Estamos preocupados del libro Valparaíso, que ya viene, ya va a venir. Y eso sería todo por hoy, estimados. Los estamos viendo mañana.